El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa, Palabras de Vida Eterna. Bienvenidos a la casa del Señor. Nos gozamos por verles, cada uno de ustedes, por los que nos escuchan, por los que nos ven también. Bendecimos sus vidas. En esta mañana vamos a seguir valorando acerca del precio de nuestra salvación. Si nosotros le hemos dado la importancia necesaria y cuidamos de esa salvación que costó un precio tan alto, si realmente valoramos el sacrificio del Señor en aquella cruz del Calvario. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 1, verso 3 al verso 7, dice de la manera siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Qué hermosa expresión mostrar a través de una conducta, una actitud hacia Dios, cuando comprendemos de lo que le hemos costado como salvación a Dios, que Dios lo que más amaba, que dio a Jesucristo en propiciación de nuestros pecados. Pero es necesario que nosotros valoremos ese precio tan grande que costó nuestra salvación, y que ahora más que nunca nosotros cuidemos de ellas con temor y temor reverente hacia Dios, y la cuidemos. Porque no es el hecho que asistamos a una iglesia que vamos a ser partícipes de esa vida venidera del reino de Dios, sino el comportamiento que asumimos cada día, que queremos ser como el Señor es, que queremos llevar la presencia del Señor a cada lugar, a cada circunstancia en que nosotros nos vemos involucrados. Y quiero introducirles el tema diciendo lo siguiente: el precio de nuestra salvación fue extremadamente alto. No cualquiera podía pagar el precio. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La carga del pecado de todos nosotros, Él la llevó. Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo hizo un sacrificio perfecto. El precio de nuestra salvación fue totalmente pagado, no parcialmente, sino totalmente pagado el precio de nuestra redención. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús.
Es maravilloso poder contemplar esto. El precio tan grande que ninguno de ustedes ni yo podía pagar. Por lo cual tenemos que valorar y cuidar esa salvación que el Señor ha provisto a través de Jesucristo su Hijo. Y tomarle, cuidarle y hacer mucho énfasis en ello. Y no vender por un plato de lentejas esa salvación que costó un precio muy alto. Donde usted y yo mostramos gratitud a Dios a través de nuestros hechos, a través de nuestro comportamiento. Porque donde quiera que andamos llevamos la presencia del Señor Jesucristo. Y tenemos que hacerlo de una manera correcta. Porque de esa manera Él es glorificado. Cuando los demás observan la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y que no somos los mismos de antes. Que el Señor está haciendo una obra extraordinaria cada día en cada uno de nosotros. Que nos falta, sí, nos falta todo, pero que vamos en el proceso de Dios, porque el proceso de Dios es que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces, costamos un precio altísimo. Si usted lee la biografía y todas las escenas, desde el mismo nacimiento de Jesús, los sacrificios que se dieron, las etapas que el Señor tuvo que pasar, y lo hizo por amor, por amor. Por lo cual yo quiero compartir con ustedes, con los oyentes y televidentes, tres cosas. Primero, dio su vida en rescate de la nuestra. Dio su vida en rescate de la nuestra, de nuestra vida. Y en Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Se los leo una vez más, dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para servir, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Cómo no ofrecerle nuestra alabanza? ¿Cómo no ofrecerle nuestra adoración? Cuando Él no vino para que usted y yo le sirviéramos, sino que Él vino a dar su vida por el rescate de nuestras vidas. No importando la condición en que usted y yo nos encontrábamos, simplemente nos amó y Él se dio por el rescate de su vida y el rescate de mi vida. ¿Cómo no amar a Dios? Él fue un rescatista de nuestras vidas. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, pero Él vino en propiciación, en rescate, y nos salvó y nos dio vida. Y entendemos esto, que aún siendo pecadores, a Él no le importó nuestra condición delante de Él, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso debe de comprometernos a cada uno de nosotros, que a Él no le importó su condición, cuánto pecado había en usted, o la condición de su vida que usted practicaba, simplemente lo amó. Y el apóstol Pablo recoge esto en Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo no mereceros de la salvación, Él murió por usted y Él murió por mí. Y eso para mí ha causado un impacto. Eso me compromete el ser agradecido con Dios. No buscar a Dios solamente cuando estoy en un problema o una situación difícil o adversa.
Él me amó no importando, no midiendo mi condición, cuánto pecado había en mi vida. Simplemente me amó. Y eso debe de comprometernos, debe acercarnos más a Dios, hablar del Señor y dejar que Él haga la obra que hizo en nuestra vida, que la continúe haciendo. ¿Cuánto le permitimos al Señor que haga la obra? A veces Él tiene que hacer una obra extraordinaria. A veces Él tiene que cortar de raíz muchas cosas que están en nuestra vida. Son herencias adámicas que nosotros traemos. Y el Señor no le agrada eso. Pero Él hará la obra en usted, hará la obra en mí, a la medida que usted y yo se lo permitamos. ¿A cuánto nos falta dejar muchas cosas? Deshacernos de muchas cosas. Y el Señor está dispuesto. Pero Él lo hará cuando usted y yo se lo permitamos. Hay cosas que están en nuestras vidas. Dice que la obra de perfección en nuestras vidas, el ser perfectible de nosotros se va a terminar hasta que el Señor venga. Y yo digo, el Señor está haciendo algo nuevo en su vida. Eso debe de ser una motivación de cada uno de nosotros. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado dentro de nosotros. Y corramos con paciencia el camino de la santidad, el que nos aproxima, nos acerca a Dios. Entonces, es por todo eso. Por ese amor que se dio, aún siendo pecadores nosotros. Lo segundo es que Él se ofreció como sacrificio por la humanidad. Él se ofreció en rescate, en sacrificio por la humanidad. Dice Juan, lo describe, Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los amigos. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Quién tiene el amor del Señor? ¿Quién se va a ofrecer por la vida de otros? Si a veces hasta para dar una pinta de sangre por un ser querido, lo pensamos mucho. Pero Jesús fue el sacrificio perfecto para pagar el precio de nuestra redención y de su salvación. Es el amor. No ese amor eros que hay hoy en día, sino un amor ágape que no espera nada a cambio. Él se dio por todos nosotros en la cruz del Calvario y por eso tenemos que amarle al Señor. Lo tercero es que Él nos liberó del presente siglo malo. Todos íbamos, había un decreto que todo aquel que comete pecado ha cedido su espacio, su gobierno en su vida a las tinieblas. Pero el Señor Jesucristo vino para liberarnos del presente siglo malo. Si Jesucristo no hubiese resucitado, ya había una condenación, ya había un dictamen contra nosotros que era contrario. Pero Jesús vino a libertarnos. A eso vino el Señor. Y vean lo que dice Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 4. El cual se dio a sí mismo por nosotros. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos. ¿Y cuántos se sienten libres ya de toda atadura? ¿Cuántos creen que en su vida se están rompiendo cosas en su vida? Hasta usted mismo se estremece al ver la obra que Dios ha hecho en usted. Y entre más nosotros andamos sumergidos en el mundo, mayor compromiso surge, porque no éramos capaces de ser parte de una redención tan grande y ser partícipes del reino de Dios. Pero gracias al Cordero perfecto, gracias al Cordero que pagó un precio tan alto por nuestra redención, a Él
sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Él desea redimirnos. Él desea que nosotros seamos partícipes de un mejor destino. Él nos rescató ofreciendo su propia vida. Él nos rescató ofreciendo su propia vida por cada uno de nosotros. Dice Isaías capítulo 53, 12. Isaías 53, 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue cortado como los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Él nos rescató a través de su propia vida. Era el Cordero perfecto. En el pasado, a través de los sacrificios de los corderos, el pecado no era perdonado, era cubierto el pecado. Pero en el precio total que Cristo pagó en la cruz del Calvario, ahora sus pecados y mis pecados no son cubiertos, sino que son perdonados. Es decir, borrón y cuenta nueva. Sus pecados y mis pecados son colocados en el profundo de la mar. ¿Alguien dijo amén? Vuelvo a repetir, nuestros pecados ya no son cubiertos. Nuestros pecados son perdonados. Si hay un verdadero arrepentimiento, el Señor nos perdona. Amén. Y cuenta nueva, dice el Señor. Entonces Él desea redimirnos como un sacrificio humano por cada uno de nosotros. Eso es grandioso. Él ofreció su propia vida en propiciación de la nuestra. Entonces costamos un precio grande. Él nos rescató. Él nos rescató del destino nuestro, de la vida que llevábamos, y nos dio y nos colocó una nueva oportunidad para nosotros. Por lo cual tenemos que andar diligentemente, caminar diligentemente y cuidar lo que Dios nos ha dado. Porque lo que Dios nos ha dado no solamente es temporal, es eterno. Las cosas de este mundo no son comparadas con las cosas que tiene el reino de Dios. Porque el Señor nos guiará aún más allá de la muerte. Porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él es nuestro Dios, al cual nos debemos. Entonces el Señor vino al rescate de su vida y de mi vida. ¿Cómo no agradecerle? Si estábamos determinados al fuego eterno, y Él nos rescató y nos trasladó al mundo de la luz, al mundo de la razón por la cual existir, a la vida. El segundo aspecto que comparto con ustedes y con los oyentes y televidentes es que Él nos redimió de la maldición de la ley. Diga conmigo: el Señor Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque la ley decía que todo aquel que comete pecado es digno de muerte. Entonces Él nos vino a redimir de esa maldición. En el libro de Gálatas capítulo 3, verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo se hizo maldito para que usted y yo fuéramos redimidos. Entonces nos debemos a Él. Por eso cuando usted canta al Señor, canta con su corazón. Usted no diga: yo no puedo cantar. Dios sabe, a veces no todos podemos cantar, pero surge de lo más interior de nuestro ser una alabanza de gratitud al Señor que nos redimió del pecado y de la muerte. Porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso dijo el Señor. Aleluya.
Yo preguntaba en algunos servicios anteriores, ¿qué sucedería si usted está condenado a muerte por la inyección letal? Y media hora, 15 minutos aparece alguien y dice, oiga, yo quiero dar la vida por este hombre. ¿Qué pensaría usted como juez? Esta persona está loca. Pero Jesús hace vino. Hay gente que está a punto de morir y acepta a Cristo en los hospitales. Y es salvo. Y es salvo. ¿Cómo no amar a Jesús, hermanos? Si Él está encargado en hacernos bien. ¿Cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no en mi vida la prioridad no debe de ser Dios? ¿Cómo que no? Quieren ignorarlo, quieren sacarlo de todo lugar a Dios. Dicen que los países están así por meter a Dios en todo. Si es que todo le debemos a Dios. Todo lo que somos le pertenece a Dios. Nosotros solamente somos mayordomos, pero todo le pertenece a Dios. Todo, a Dios. Todo le pertenece a Él. Nosotros solamente somos mayordomos de su gracia. Él pagó todo. Dice que crimen digno de muerte es aquel que es colgado en un madero. Cuando se comprueba de que alguien ha cometido un delito, en el tiempo antiguo era digno de ser llevado al madero. Deuteronomio 21, 22 y 23 dice, si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir, y lo colgaréis en un madero. No dejaréis su cuerpo que pase la noche sobre el madero, sin falta el entierro, el mismo día, porque maldito por Dios es el que es colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te ha dado por herencia. La ley decía que maldito es aquel que es digno de ir a la muerte, aquel que ha cometido crímenes atroces, que se le condena por las cosas que ha hecho. Dice, ese sí es digno de ser colgado, y no dejen que pase la noche, decía la ley, el mismo día, porque puede contaminar el ambiente y a los demás. Cristo estuvo dispuesto a ser colgado en una cruz. ¿Y quién era Él? El Hijo de Dios. ¿Hay gratitud de usted? ¿Viene con gozo usted al venir a la casa de reunión del Señor? ¿Se desespera por venir y hablar del Señor? Eso lo hacen las personas que hay agradecimiento en sus corazones. Porque el camino que les llevaba era el camino de la perdición, y vino el Señor y lo rescató. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no bendecir a ese Dios? A ese Señor que ocupó nuestro lugar. Por lo cual el Padre lo levantó por ese sacrificio. Por ese sacrificio. Hechos 5, 30 y 31. Hechos 5, 30 y 31 dice, el Dios nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Vosotros matasteis al autor de la salvación, pero Dios lo ha exaltado y lo ha dado como príncipe y salvador al mundo. No solo a Israel, al mundo. Porque no podemos alcanzar salvación a través de ninguna otra persona, a través de ninguna causa. Hay gente que ha hecho aportes significativos de tecnología, de avances a la sociedad, y se agradece. Pero para ir al cielo no se necesita una escalera, se necesita tener a Cristo en el corazón de nuestras vidas. Porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos, el cual es Cristo Jesús. No hay otra forma. Nadie se puede meter.
Dice, me metí de colado, ¿no? En el reino del cielo no se puede meter así. Solo todo aquel que se arrepiente de verdad, abre la puerta de su corazón y recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Porque Él pagó el precio. Él pagó el precio. Y fue denigrante el precio de nuestra salvación. Hacerse maldito por nosotros, despreciable. Digno es aquel que se le encuentra y se le prueba que ha hecho mal, daño a la sociedad, ha hecho daño a sus generaciones. Pero aquel que hizo solo bien, se dio por cada uno de nosotros. Por eso tenemos que entender eso. Él nos redimió de toda la maldición que la ley era la contraria contra nosotros. En Gálatas capítulo 4, verso 5 al verso 7 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijos de Dios, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Eso es maravilloso. Para que nos redimiese a los que estaban bajo la ley. Y ahora vivimos bajo la gracia de nuestro Dios, que siendo nosotros pecadores, que siendo indignos, Él se vino a dar por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo cual debemos de vivir como perdonados y no como condenados. Así que ya no eres esclavo. Las cadenas fueron reventadas. La opresión del enemigo sobre nuestras vidas ya no existe. El que ha venido al Señor ha sido libertado del alcoholismo, de las drogas y de otras cosas, porque el poder de Cristo se ha manifestado en nuestras vidas y nos ha libertado de toda esa condenación. Entonces somos herederos. Ya no somos bastardos, no somos advenedizos, sino que hijos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces vale la pena perseverar ante tantos que se levantan tratando de poner en duda nuestra fe y que se apodera de nosotros la incredulidad. Hay que rechazar eso. Nadie puede robar lo que está en nuestro corazón, porque lo que el mundo ofrece es temporal, pero lo que nosotros tenemos en Cristo, eso es eterno. Amén. No vamos a permitir que por ninguna circunstancia nadie nos quite eso. Y vale la pena perseverar en Dios. Vale la pena hacerlo. Jesucristo nos ha libertado de toda maldición. No de alguna maldición, no, de toda maldición. Porque es hermoso la palabra que dice Juan 8:32. ¿Quiere leerlo conmigo? 1, 2 dice, y conoceréis la verdad. ¿Y Cristo? ¿Quién ha conocido a Cristo? Ahora somos libres, amén. No necesitamos alcohol, no necesitamos drogas para sentirnos bien. Jesucristo es más que suficiente para nosotros. Él es el gozo de nuestra salvación. Estábamos determinados a muerte y Él nos ha pasado de muerte a vida. Y esa vida en abundancia. Antes no queríamos vivir a consecuencia de las cadenas, de las preocupaciones, de tantas cosas que nos asfixiaban. Hoy en día mucha gente se está suicidando. He visto algunos casos aquí en el país. Aquí por el Camosa esta semana alguien se tiró. Qué sé yo, agobiado de tantas cadenas, preocupados por tantas cosas. Porque el enemigo lo que pretende es aniquilarnos.
Es cegar el entendimiento para que no nos alumbre la luz de Cristo. Lo que el país, la sociedad, lo que el ser humano necesita para vencer, romper esas cadenas, necesita Cristo, porque dice que Cristo nos hará verdaderamente libres de todas estas ataduras, de todas estas cargas. Él nos advierte, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Yo te sacaré. Yo soy más grande que las circunstancias que estés pasando. Yo soy más grande, dice el Señor, que tu problema. Yo soy más grande que tu situación. A eso vino el Señor, a redimirnos de toda maldición. La ley decía que todo aquel que era digno de pecado tenía que ser colgado en una cruz. Ahora usted ya no tiene que ser colgado, tiene que venir a Cristo, arrepentirse y obtener la libertad de la gracia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo el Señor. En Lucas capítulo 4, verso 18, nos habla acerca de la misión que Jesús venía a cumplir. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente cargando problemas del corazón? Problemas de familia, problemas con algún hijo, problemas con alguien. El Señor ha venido a eso, a sanar a los quebrantados de corazón por algún rechazo, a pregonar, dice, libertad a los cautivos. Porque muchas cosas no las podemos dejar por nosotros mismos. Necesitamos del Señor para poder vencer muchas cosas, muchas maldiciones, muchas ataduras que hay en nuestra vida. Solo en el nombre de Jesús podemos ser libertados. Solo en Él. Si nosotros nos disponemos y venimos y nos dejamos que el Señor. Yo siempre expreso, si hay alguien en quien nosotros tenemos que echarnos a perder, es en la mano del Señor. Porque Él entonces nos hará como le parezca mejor. A veces tenemos tanto tiempo de haber conocido al Señor, pero el Señor no ha hecho la obra en nosotros. Le conocemos, pero no le conocemos el accionar de Dios. Él es capaz de hacer cosas nuevas. Él es capaz de darle un nuevo corazón a usted. Es capaz de darle un nuevo corazón. Tal vez un corazón lleno de resentimiento, de rencor, de odio y de amargura. Dios puede cambiar su corazón. Porque su palabra dice a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos. El Señor es capaz de liberarlo de cualquier atadura que le esté incomodando, robando la paz a usted. El Señor lo liberta. Usted solo no podrá, pero el Señor sí lo puede libertar de toda esta opresión. A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Cuánto estrés hay hoy en día, cuánto hay angustia hoy en día, cuánta necesidad hay hoy en día. Pero hay una frase que yo la he hecho célebre del salmista David. ¿Sabe cuál es? El acercarme a Dios me ha resultado para bien. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Entonces siempre el que se acerca a Dios le va bien. Entonces, ¿cómo alejarnos de Dios? No, estamos propensos al enemigo. El enemigo nos puede causar daño. Entonces no nos salgamos. Como dijo el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del omnipotente Dios. No nos salgamos de ahí. Si Él ha cortado toda maldición de la ley, nos ha libertado, entonces hay que permanecer en esa libertad, no usando esa libertad como pretexto para hacer lo malo, sino más bien para mostrar nuestra gratitud y hablar a otros que así como Jesús nos ha libertado, también está interesado en libertad a muchos que andan sumergidos en muchas cosas. Pero ¿quiénes se levantarán? ¿Quiénes mostrarán gratitud y compartirán con aquellos que ambulan por las calles, por aquellos que están en las oficinas, por aquellos que están en los centros de estudio y que necesitan una palabra de esperanza?
cuando lo ven a usted o me ven a mí, no dice, no, ahora sigo como estoy, veo a estas personas y no veo nada en sus vidas. Es el tiempo, ¿sabe qué? Que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. Ahora no es el hecho que usted ande con una Biblia, soy cristiano, que diga Cristo es mi Señor, y haciendo cosas que no debo hacer. Entonces necesitamos esas áreas, esa maldición, eso que nos ata, esas ataduras, traerlas al Señor, y dice que Él nos va a hacer libertados, vamos a ser libres de toda esa opresión a causa de la unción de Dios sobre nuestras vidas. De cualquier cosa que esté apoderados en nuestro interior, el Señor es capaz de hacerlo. Él nos redime toda la maldición de la ley. Ahora ya no hay que hacer sacrificios. El sacrificio a Dios es el corazón contrito y humillado. No lo va a menospreciar el Señor. Si usted reconoce su condición y viene al Señor, Él va a hacer la obra. Esa obra que tenga que hacer, Él lo hará por usted. Si somos diseño y somos creación de Él, ¿qué es lo que no puede hacer? Si Él conoce todos nuestros órganos, Él conoce todos nuestros sentimientos, Él sabe todo lo que hay en nuestro cuerpo. ¿Cómo no lo puede hacer? ¿Cómo no lo puede cambiar? Si Él es el autor de nosotros. ¿Habrá visto usted eso? Que ahora nosotros como creación queremos alejarlos de nuestro autor, de nuestro diseñador, el que nos creó. No puede ser. A veces abusamos de la libertad con que Jesús nos ha hecho libres. Abusamos del libre albedrío. Bueno, dice Él nos dio libertad. Sí, pero no lo convertamos en libertinaje. Eso es muy importante. Entonces, costamos un precio tan grande que el Señor nos ha redimido de toda maldición, de toda herencia maligna. Le puede libertar a usted. Usted dice, mire, mi familia han sido brujos, mi familia todos han sido alcohólicos. Sí, pero si viene usted al Señor, eso se corta y usted puede sobre su vida comenzar una generación bendita. No importa que su tercera, cuarta generación hicieron algo malo y que lo alcanza usted en Cristo puede cortar toda esa herencia sobre su vida, sobre la vida de sus hijos, sobre la vida de sus nietos, cortar todo eso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ve, si usted valora todo el sacrificio de Jesús, el hecho de cortarnos toda esa herencia adámica, ¿no? De hacer lo malo, la tendencia nuestra es hacer lo malo. No es hacer lo bueno. La tendencia nuestra como seres humanos, a través de esa herencia adámica, por eso hay que cortarla. Cortarla. Hay que cortar toda herencia del pasado, toda maldición sobre nuestras vidas que nos limita, que nos impide desarrollarnos. Cuando venimos al Señor, realmente nos sumergimos en su presencia y nos humillamos delante de Dios. Dios hace una obra extraordinaria, hermano, que usted mismo se quedará sorprendido de lo que Dios ha hecho por su vida. Dios pelea por usted. Dios intercede al Padre con gemidos indecibles a través del Espíritu Santo. Eso es grandioso. Y el tercer aspecto que encontramos aquí es que Jesucristo ocupó mi lugar. Jesucristo ocupó mi lugar. Y es hermoso lo que dice la palabra en primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 16. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los demás hermanos. Una vez más se lo leo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos, por los demás. Eso es maravilloso. Él ocupó nuestro lugar. Él ocupó su lugar. Y es hermoso saber que hemos sido trasladados del mundo de la oscuridad al mundo de la luz. Eso es grandioso.
Hay cosas que nos estaban atormentando por mucho tiempo, pero ya no, porque Jesús nos vino a libertar de toda cadena de opresión y Él ocupó nuestro lugar. En esto hemos conocido el amor, no en que usted haya amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Y tenemos que responder a ese amor. ¿A cuántos le habló esta semana que pasó usted? ¿A cuántos les habló del amor del Señor? O llega los lunes a la oficina, usted todo cansado, agobiado. Dice, hermano, óigame, usted no es cristiano y no va a la iglesia. Pero esa carita que trae parece que no va a la iglesia. El mundo exige hechos y no dichos de nosotros. Llega el lunes, hola, ¿cómo están? ¿Dónde anduviste? No fui a la iglesia, renové mis fuerzas en Dios. Pero a veces mostramos un Cristo como que está dormido. Los días lunes hay que ir con ánimo, con alegría, porque nos hemos llenado espiritualmente en Dios. La gente quiere ver hechos en su vida, la gente quiere ver hechos en mi vida. Quiere ver hechos. Nosotros estamos todo el domingo casi acá, pero el lunes tenemos un devocional con el personal para agradecerle a Dios, para agarrar ánimo y decirle al Señor, lo que tenemos en esta semana lo vamos a hacer de la mejor manera. De la mejor manera. Entonces Cristo es real, hermanos. Cristo es más que historia. Cristo es real, sigue cambiando, transformando vidas. Sigue haciendo una labor extraordinaria. Nuestro Dios es rico en misericordia con que nos amó. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, que por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Mucha gente se quiere justificar por el bien que hace a los demás. Yo no le hago daño a nadie, no me meto en problemas con nadie, pero es que todos pecamos y todos necesitamos proceder, venir delante de la presencia de Cristo y pedir perdón. No, que mire que yo estoy metido en grupos que hacen el bien común a los demás, está bien, haga eso, pero no deje de hacer lo otro, de reconocer sus faltas y sus pecados. Porque necesitamos reconciliarnos con Dios. ¿Y a través de quién nos reconciliamos con Dios? A través de su Hijo Jesucristo. Dice, por gracia soy salvo. No porque usted era bueno, no porque usted era bueno, sino porque el Señor nos alcanzó a través de su gracia. A través de su gracia, Él nos alcanzó. Él nos alcanzó. El viernes de Semana Santa estaba con mi esposa, estábamos dando una charla a un grupo de personas y les estaba exponiendo eso. Y les decía, si David pudo vencer a ese gigante, le digo, ¿por qué ustedes no pueden vencer a ese gigante del alcohol? Ustedes pueden hacerlo, pero no es su fuerza, sino en las fuerzas de Dios. Usted dirá, ¿y qué andaba haciendo el pastor ahí con esos alcohólicos anónimos? ¿Y acaso ellos no son seres humanos? ¿Acaso Jesucristo no murió por ellos? Claro que fui, lo hice con gozo y con alegría. El Viernes Santo, en la noche, ahí estuve con ellos. Porque ellos también necesitan conocer de Jesús. Entonces, si hemos recibido de gracia, dice, si tú recibiste gracia, dad de gracia también a los demás. No señales, no juzgues, porque esa no es la labor de la iglesia. La iglesia es la llamada para llevar un mensaje de esperanza, reconciliación, y no para señalar a nadie. El único juez que va a juzgar es Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque hemos entendido que el amor de Jesucristo excede todo conocimiento. Diga conmigo, el amor de Cristo excede todo conocimiento. Rompe todos los límites. Porque ¿a quién va a amar usted? Alguien que le ama. Es un poco complicado amar a alguien que lo mira de reojos a usted. Pero también a esos tenemos que amarlos, dice el Señor.
El segundo mandamiento dice, y amarás a tu prójimo, al que está cercano como a ti mismo. Es que mire, hermano, fíjese que solo lo veo el hermano, ya se me quita la paz. No, entonces el Señor tiene que seguir trabajando en nosotros. Tenemos que amar a todos. Así como el Señor nos amó. Él no lo amó a usted porque era bonito, o era bonita, o era altito, o era bajito, flaquito. No, simplemente lo amó. Así nosotros tenemos que aprender del amor del Señor. Porque el Señor no hace acepción de personas. Él nos ama con virtudes y defectos. Y si nosotros le permitimos, Él hace una obra perfecta en nuestras vidas. Eso es lo que hay que hacer. Ese es el amor de Dios que excede todo conocimiento. Efesios 3:19 dice, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. De Dios. Él se convirtió en nuestro sustituto. El verso célebre de Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Él se convirtió en su sustituto, en mi sustituto. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo, hermano? Si lo amó usted antes que usted lo amara. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amar a aquel que le sacó a usted de la situación en que se encontraba? Su matrimonio estaba desquebrajado, estaba hecho pedazos, y Él lo restauró. Usted ya ambulaba por las calles, tal vez con recursos económicos, pero solo. Y Dios, al acercarse a Dios, le ha hecho bien. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no amar? ¿Cómo no hablar de Él? Entonces eso debe de comprometernos. Él se convirtió en nuestro sustituto. Él ocupó nuestro lugar. Entonces, cuán gran precio le hemos costado nosotros al Señor. Así es que cuidemos esa salvación, no menospreciemos esa salvación, no vendamos esa salvación por un plato de lentejas. A veces nos acomodamos, depende de con quién estemos. Que no negociemos lo que tenemos en Dios, hermano. Tenemos que aprender como otras personas del mundo, que habrán sacrificios, que hay gente en el Medio Oriente, que hay muchos grupos que han sido asesinados por ser cristianos. Se rehúsan a decir que no son cristianos. Por eso Jesús dijo, no temáis al que mate el cuerpo, temáis por aquel que mate el alma y la puede enviar al infierno. Por eso el apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Nadie puede robarnos la fe. Nos pueden matar, pero lo que tenemos aquí adentro, eso se va con nosotros. Eso nadie los puede quitar, porque eso está guardado en Dios. Entonces tenemos que seguir adelante. Jesucristo siempre pensó en nuestro bien. Siempre Él es tan detallista que tuvo cuidado de todo momento y de toda circunstancia. 1 Corintios 10:24 dice, ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Jesucristo no pensó en Él, pensó en su bien, pensó en mi bien. Porque Él no vino a que le sirviéramos, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate de cada uno de nosotros. Como seres humanos nosotros siempre estamos pensando en nuestro propio bien, no estamos pensando en el bien de los demás. Entonces Jesús siempre estuvo pensando en su bien y en mi bien. Entonces debemos de fortalecer nuestra fe, nuestra convicción y seguir anunciando, seguir hablando de Jesús. Jesús se entregó por amor a nosotros. Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se entregó como ofrenda a Dios. Si es necesario ser latigado, ser golpeado, estoy dispuesto.
ofrecerme como olor fragante para darle al mundo una esperanza. Ante tantas malas noticias que escuchamos hoy, está que Cristo está presente también hoy en día, para decirnos: por ti también morí. Me encanta la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17, cuando Él dice: Padre, y no solamente te pido por estos, sino por los que han de venir por la palabra de estos. Entonces el Señor estaba pensando en usted y el Señor estaba pensando en mí. Él dijo: no solo te pido por los discípulos que estaban ahí, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Eso es maravilloso. Eso debe de comprometernos, acercarnos, aproximarnos a Dios y vivir para Dios. Y debemos de andar en amor y también darnos, servir a los demás, servir a los demás. Eso debe de ser una característica nuestra como hijos de Dios. Entonces Jesús vino al rescate de nuestras vidas. ¿Qué sucede cuando alguien ya no puede más? Estaba viendo esta semana un noticiero donde estaban reconociendo a unos rescatistas bomberos del cuerpo en mérito de bomberos de Honduras por un sacrificio que hicieron de rescatar en diferentes lugares a personas que ya se iban a ahogar. Así vino Cristo. Cuando usted se estaba ahogando ya, cuando iba a dar el último suspiro, el Señor lo encontró. Aun cuando nadie daba nada por usted, que se pierde, ya ni modo. Hay gente que entrega, ya, ese está en alcoholismo, está en drogadicción, está aquí, lo entregan, dice: yo ya lo entregué. Entonces viene el Señor y nos rescata. Nos rescata. Nos rescata. Porque Él nos ve con ojos de fe y con ojos de esperanza. Que sí podemos cambiar, dice el Señor. Claro que sí. Y Él está dispuesto a poner el querer como el hacer en su corazón. Yo he visto gente de donde Dios los ha sacado y cómo Dios los ha transformado. Los ha hecho una nueva persona, dignos de ser parte del reino de Dios. No se le olvida de dónde el Señor los sacó: del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación. No se acuerda que estaba en una cama, dice: busquen a alguien que ore por mí, creo que ya me voy. Y aquellas personas oraron, le ungieron y usted se levantó de ese lugar. ¿Cómo no seguir a hablar de Jesús? ¿Cómo no hablar de Jesús? Tenemos que ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. Él nos rescató. Él nos rescató. Él nos redimió de la ley. Había condenación para usted y para mí, dictaminada ya, según la ley. Usted y yo estábamos listos para ser condenados. Pero la victoria de Cristo se exhibió públicamente, dice, triunfando sobre esas maldiciones en la cruz del Calvario. Concluyo diciendo, amigos oyentes, televidentes que están acá también, el precio de nuestra salvación fue muy grande. No sigamos rechazando al Señor. Entreguémosle el corazón hoy. Hoy es un tiempo en el cual tenemos que reflexionar. Si no le ha dado importancia, no, ahí cuando esté viejito voy a aceptar al Señor. ¿Y usted cómo sabe que va a llegar a ser viejito? ¿Quién le puede asegurar el mañana, el futuro a usted? Solo en Cristo Jesús. No cuando usted queremos condicionar a Dios. No, cuando yo te necesite te voy a llamar. Somos ingratos, ¿no? Imagínense la obra diciéndole al Creador: ahí estate, Señor. Eso no puede ser así. Entonces es necesario ser agradecidos, hermanos. La salvación, el precio de la salvación fue muy grande. Cuidemos esa salvación. Cuidémosla con la ayuda del Señor. Y transmitamos a otros que más de andar con una Biblia, que sus hechos comiencen a decir: Cristo está haciendo, no soy perfecto, pero Cristo está haciendo la obra en mi vida. Y cada día renuncio a esa vida pasada, porque esa vida pasada, todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito,
pero no todo me conviene. Me he decidido por el Señor. Si usted todavía no se ha decidido por el Señor, hoy es el día. Padre, gracias te damos por ese precio tan grande, oh Dios, que costó nuestra salvación. Por más que lo que hagamos, nunca podremos agradecerte, Señor, tu amor y tu bondad dada por nosotros. En esta hora te agradecemos, Señor, de lo más profundo de nuestro corazón por todo lo que has hecho. Gracias, Padre, por habernos sacado del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación. Gracias por venir al rescate de nuestras vidas, Dios. Gracias por sacarnos de ahí y por tenernos en el camino correcto. Tú has enderezado nuestros caminos, tú has enderezado nuestro andar, oh Dios. Gracias, Señor. Hoy nos fiamos en ti, oh Dios. Depositamos todas nuestras vidas en ti, en el nombre de Jesús. Ahora pregunto yo acá también y pregunto a los oyentes televidentes que aún no tienen a Cristo, se han alejado por alguna razón, circunstancia o motivo, se han alejado de Dios. Esta es la hora, es el tiempo en que puedan acercarse una vez más a Dios. No es que confíe en una persona, no, yo estoy hablando de Cristo, en quien deben de depositar toda su confianza y darle su corazón para que Él sea el centro de su vida y el centro de su inspiración. Yo quiero hacer una oración. Si usted quiere hacer esta oración conmigo, Él puede cambiar el rumbo de su vida. Diga conmigo, ahí donde está, tal vez está en su casa, está deprimido por las situaciones, está con un grado de estrés que le quita la paz y no lo deja dormir, o está después mal porque se fue de parranda con sus amigos, gastó todo lo que tenía. Mire, con Cristo usted no necesita esas cosas que el mundo ofrece. Lo que el mundo ofrece es superficial, es efímero. Lo que Cristo ofrece es que aprenderá que el gozo del Señor será su fortaleza. Diga conmigo esta oración, diga conmigo: Cristo, gracias por pagar un precio tan alto por mi salvación. Perdona mi indiferencia, pero hoy entrego mi corazón y mi vida. Vengo delante de ti, oh Dios, reconociendo mis incapacidades, que para ser salvo necesito abrir la puerta de mi corazón y recibirte como Señor y mi Salvador. Ven a mi vida, oh Dios, te agradezco y gracias por venir al rescate y gracias por ocupar mi lugar, oh Dios. Y gracias por quitar toda maldición que era contraria a mi vida. Y gracias por libertar mi generación y la libertad, las generaciones que vienen después de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto@cuadrangular.org. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.